palabra al licenciado Brian y pues aquí le vamos a estar en admitir a las demás personas para que nos lo estén interrumpiendo. Entonces, así que, pues, licenciado Brian, lo dejo en el uso de la palabra para que pueda dar la clase el día de hoy. Gracias, licenciado Werner. Buenas tardes, compañeros. Como pues bien sabemos, el día de hoy pues nos toca seguir un poquito con las clases de R con lo que nos habíamos quedado. Entonces, aún no les he compartido el material que teníamos en su momento, pero de igual manera les voy a nuevamente presentar que hice algunas actualizaciones en el GitHub. Entonces, hoy sí se los comparto al finalizar la clase para que ustedes ya pues puedan tener ahí a bien verificar las clases y algunos scripts que les voy a estar subiendo. Entonces, denme un segundo. Les voy a compartir pantalla. Ok, supongo que ya pueden ver mi pantalla. Entonces, nuevamente, pues, esto es como se ve, digamos, estructurado la forma en que se encuentra el material ya hecho en GitHub. Para los que no lo recuerdan nuevamente, acá está, bueno, aquí no estoy en la carpeta central, pero me voy a regresar para que lo podamos ver. Solo tengo un permiso. Denme un segundo, compañeros. Creo que no les estoy compartiendo el correcto. Bueno, hoy sí. De esta manera se ve estructurado el material que ya les tengo en el repositorio de GitHub. Entonces, nuevamente les voy a explicar lo que tenemos para que ustedes pues no les haga un poquito difícil poder ingresar. Estas carpetas ya están creadas igual que las instrucciones. Aquí donde están los datos o la carpeta que dice datos en la que ingresé. Hay unos datasets que ya tengo cargados. Aquí está la explicación de los datasets y de cómo cargar los datos. Aquí está cada uno en la carpeta que dice datos, están en formato CSV, entonces ustedes van a poder verlos y pues acá como les digo dejé las instrucciones cómo cargarlos. De igual manera vamos a ir viendo cómo hacerlo paso a paso si ustedes no pueden. Ustedes pueden ingresar al dataset y ver una vista de cómo se mira el dataset. Eso está en esa carpeta. Vamos a regresar en la carpeta de datos. En la carpeta de documentos tendrían que ver los documentos que estamos utilizando. En todas las que ustedes lo pueden descargar, están en punto, prácticamente en formato Word. Ustedes los pueden descargar en ese formato. Y acá en esta carpeta que dice script, vamos a cargar los scripts de todas las clases que veamos. En este caso, pues tengo parametrizados 9 scripts, pero posiblemente tengamos algunos más. Entonces, acá también de igual manera tengo algunas instrucciones de cómo utilizarlos y cómo establecer las rutas si en algún momento ustedes pues lo necesitan. Esto pues no es necesario pues que lo vean aquí pues las licencias que estamos usando, que pues prácticamente todo es en R.
Y este README que dice acá es prácticamente lo mismo que tenemos. Acá es un blog de notas que yo creé para que ustedes puedan tener ciertas instrucciones y puedan verificar paso a paso lo que tenemos ya puramente en el manual de RStudio. Entonces, de igual manera, aquí está la descripción que ya les había comentado en su momento, que es puramente para el curso de metodología de la investigación. Pues de igual manera las características no cambiaron. De igual manera acá los pueden descargar si todos los capítulos que tengamos están para que ustedes los puedan descargar. Los pueden descargar desde acá, los pueden descargar desde acá donde aparece este librito que se ve por acá donde dice. Ustedes pueden pues utilizar pues ambos enlaces para poder descargar el documento. Aquí lo pueden descargar completo si ustedes no lo quieren descargar por capítulos, porque son 9 capítulos. Ustedes pueden descargarlo completo en PDF o en Word también, que también les va a funcionar y los van a poder descargar completos. Acá tengo algunos requisitos previos que ustedes tendrían que tener para poder utilizarlo, pero pues esto ya lo vimos, ¿verdad? Que era como descargar R, pero de igual manera acá les dejé los enlaces oficiales por cualquier cosa, ¿verdad? De igual manera acá les dejé los paquetes que vamos a estar utilizando, hasta el momento no los hemos visto todos, pero ustedes pueden usar solo un comando, solo un vector para poderlo instalar todos los paquetes automáticamente sin tener que instalar uno por uno, que si no mal lo recuerdo, pues solo únicamente instalamos Tidyverse. Los demás paquetes no los hemos visto, pero pues ustedes pueden utilizar el comando completo, le pueden dar acá a copiar y pues se lo pegan ustedes a R y le dan correr al comando para que pues les instale todos los paquetes que tengo yo por acá. De igual manera, acá les dejo cómo clonar el repositorio de GitHub. ¿Qué quiere decir clonarlo? Me refiero a que muchos de ustedes pues ya tendrían que tener su propio GitHub, que ya les he explicado que es código abierto, open source, es completamente gratuito y pues ustedes pueden guardar miles de repositorios que seguramente pues no les alcanzará la vida para poderlo llenar. Entonces, de esta forma ustedes lo pueden clonar con código o después les muestro, lo pueden clonar directamente de acá. Cuando yo les pase el, el enlace, le pueden dar aquí ustedes al fork y automáticamente pues les va a hacer un clon a su GitHub si no quieren utilizar eh, no quieren clonarlo a través de un código Git, que acá está el código para que lo puedan ustedes puramente clonar a su repositorio. Esta es la estructura nuevamente del repositorio y cómo está armado, lo que ya les expliqué, pero acá igualmente le dejo las estructuras para que ustedes lo puedan ver. Nuevamente los datasets incluidos, que ya los vimos, que están en las carpetas de arriba. Y igualmente, pues acá les dejé algunos documentos oficiales, que estos documentos no son míos, ¿verdad? Ahí mismo lo dice, son documentos oficiales que pues les va a servir pues bastante para que ustedes los puedan tener en este caso pues de referencia. Acá tengo de donde saqué algunos datos que estamos viendo. Estos son libros recomendados que son acceso gratuito también para todos los libros. Ustedes solo le dan clic a cualquiera de los enlaces y van a poder pues tener a bien usar el material que también es completamente gratuito. Y aquí pues están algunos datos pues míos que pues en este caso pues soy el autor de la creación del repositorio. Aquí pues si ustedes quieren hacer algunas contribuciones pues también lo dejo libre a través de un pull request. Ustedes pueden hacer alguna mejora porque pues esto es el GitHub está libre, entonces lo pueden hacer y pues aquí están algunos agradecimientos y si al final del curso a ustedes les sirvió el material, pues me pueden dejar una estrellita en el repositorio y la tienen que colocar acá, en la parte de acá arriba, así pues al final del curso pues les sirvió pues todo el material que fue elaborado específicamente para ustedes. Entonces, ya viendo nuevamente recapitulado en esto, donde van a encontrar todo el material y cómo lo van a encontrar estructurado, y vamos a entrar puramente al curso. Entonces les voy a compartir nuevamente que si no mal lo recuerdo, nos quedamos en el capítulo 2, que era tipos de datos y estructuras, vimos hasta la mitad, entonces espero que nos dé tiempo llegar por lo menos al final del capítulo 2, que ya es donde vamos a ver todas las estructuras como tal, para que en la siguiente clase ya podamos ver ya bases de datos como tal, ¿verdad? Que sería bases de datos en CSV, Excel, bases de datos, algunas APIs o extraer datos de APIs. Ya ya sería en la siguiente clase, ¿verdad? Sería como que más dinámico de trabajar con las bases de datos o los datasets que ya tienen cargados. Entonces, por eso espero cubrir por lo menos todo el capítulo 2 para que ustedes ya tengan las bases de lo que vamos a ver y no
se confundan un poquito o que ustedes no hayan visto ciertos comandos o ciertas funciones que podamos utilizar. Entonces les voy a compartir otro documento. Denme un segundo. Disculpe, licenciado Brian. Sí, dime. Ya creé mi cuenta en GitHub y ya le di seguirle a usted, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí me aparece que le di al que lo estoy siguiendo, y me aparece todo lo que usted dijo. Entonces, ¿así es o hay que Sí, clonar? sí. Usted, No, usted si ya, habría dicho clonar, pero no sé. sí, puedes hacer un fork directamente en el botón que yo te mostré, pero si ya te aparece todo lo que yo tengo, pues ya no tienes que hacer nada, Ah, ¿verdad? sí. Sí, Como le di seguir a su cuenta, sí, sí. gato 420420 y me Pues aparece. puedes hacerlo de esa manera. Sí, es una manera de poderlo hacer, no hay ningún problema. Si ya te aparece directamente todo ahí, pues ya te quedas con el repositorio y pues ya puedes hacer uso puramente del material que yo esté subiendo. Muchas gracias, Ok, licenciado. con gusto, Lismar. Ok, entonces les voy a presentar donde nos quedamos. Era un documento de Word que les había comentado que había elaborado. Era este, si se recuerdan, vamos a bajar bastante rápido porque pues, ya habíamos visto el capítulo 1 el último día de clases. Ahora pues nos tocaba el capítulo 2. Vamos a platicar brevemente de lo que vimos en el capítulo 2 porque pues esto es muy extenso y yo pensé que pues me iba a dar tiempo de ver más capítulos, pero creo que no. Entonces vamos a hacer lo más rápido posible para ir viendo y tratar de avanzar y llegar puramente al tema de bases de datos, que creo que es el tema que les interesa a muchos de ustedes. Entonces, ya habíamos visto el capítulo 2 o parte del capítulo 2, que eran los tipos de datos y las estructuras de los datos. Aquí están los objetivos, no los voy a leer para no perder mucho tiempo. Ustedes lo pueden hacer más tranquilamente, pero sí los voy a comentar un poquito. Ya habíamos visto algunos tipos de datos básicos en R, que anteriormente el último día de clase les comenté que era un dato doble, o a qué se refería un dato doble. Voy a hacer un poco de zoom, lo pongo ver mejor. Ok, que era un dato doble. Yo les dije que o double, que sería en inglés, que prácticamente lo que es un dato que nosotros podemos tener con decimal, que ya lo habíamos puesto en la consola de R, entonces no lo vamos a hacer nuevamente. Le habíamos platicado de que eran los números enteros, que eran pues prácticamente los números que no se encuentran fraccionados o no tienen ningún número decimal, que acá pues me dice que yo puedo colocar una letra L para asegurarme que es número entero. Realmente en la práctica esto no mucho se usa, o colocarle una L al final. En la práctica no mucho se usa esto, pero pues ustedes lo pueden hacer únicamente para corroborar que están trabajando con enteros. Entonces habíamos visto también cómo se miraban las clases, o sea, con qué tipo de datos yo estoy trabajando. Habíamos visto que puedo utilizar la función class esa función me devuelve si es un dato numérico o es un dato de tipo integer, que también existen ese tipo de datos, lo vamos a ver un poco más para abajo. Y habíamos visto en este caso también que son datos de tipo carácter, que habíamos mencionado, que pues prácticamente son caracteres o ciertas palabras que nosotros podemos guardar en, puramente en una variable. Se dan cuenta, pues para que lo estoy guardando en una variable que se llama país. Ahorita vamos a ingresar a R para hacerlo, pero como esto lo habíamos hecho, entonces no lo voy a hacer en R. Y de igual manera, acá habíamos guardado ciertos datos en una variable llamada departamento. Pues, esto era prácticamente el tipo de datos que es un carácter, ¿verdad? Podemos escribirlo puramente en R, así, pero si quieren lo vamos a hacer también por acá.
Y los datos lógicos. Creo que hasta acá nos habíamos quedado, que los datos lógicos es tanto, solo pueden tomar dos valores, que en este caso es verdadero o falso, y es únicamente, bueno, regularmente se usa true o false, pero también ustedes lo pueden ver abreviado, ¿verdad? Como T y F únicamente. Entonces, ambos términos son aceptables en los lenguajes de programación, entonces ustedes pueden utilizar true o false o solo colocar la T y la F, que pues se reconoce para las personas que tienen tiempo de programar o pues que ya han programado, pues ya lo reconocen solo si vean true o false o si ven T y F. Y estos pues son fundamentales para poder en este caso hacer comparaciones y filtrar datos. Entonces ya lo habíamos visto de la vez pasada también, que habíamos comparado si el PIB de 64 millones o 64,000 era lo mismo que el PIB de 50,000, y en este caso pues nos iba a dar resultados si es true o false, pues nos iba a dar true, ¿verdad? Para hacer únicamente comparaciones, es lo que habíamos visto. Y lo que ya no habíamos explicado son los operadores de comparación, que pues estos operadores son pues los operadores matemáticos que ustedes ya conocen. El único que yo considero que cambia es el mayor o igual que se utiliza este, y el menor o igual que se utiliza este. No se utiliza como normalmente lo usamos en matemáticas, ¿verdad? Sino que se utiliza el signo igual por delante y por detrás, dependiendo de lo que yo quiera demostrar, si es mayor o menor que. Y para hacer, si yo quiero hacer una igualdad en R, yo no utilizo únicamente un igual, sino que utilizo dos iguales seguidos para poder decir que es igual a, que sería esto, y si es diferente de, voy a utilizar este signo de admiración y un signo igual, entonces yo estoy diciendo que es diferente de. Estos son los operadores de comparación, y ahora sí vamos a entrar a lo que son factores. Voy a explicarlo y ya les presento en R. Esto prácticamente que ya está acá, y ustedes lo pueden, esto como tal, lo pueden, bueno, si lo copian todo completo y pegar, les va a dar un error por esto, porque aquí le está dando prácticamente el resultado que nos va a la consola, pero lo vamos a ver ahorita en la consola. Entonces, vamos a ver lo que son factores. Los factores no lo vimos el último día, pero es un tipo especial de datos que nos sirve para categorizar variables. Vamos a ver cómo las podemos categorizar. Les voy a dejar de compartir acá y les voy a compartir mi para que vayamos viendo. Adelante, Elismar. Sí, solo una pregunta, licenciado. Acabo de abrir RStudio y me dice que está viable una Está nueva habilitada una nueva actualización. actualización. ¿Le doy a actualizar? Depende de tu persona. Mira, si actualmente posiblemente te sigan corriendo los paquetes que estamos usando, porque no son paquetes muy nuevos, sino que son paquetes que siempre han venido utilizando. Sí te recomiendo que lo actualices, tal vez no ahorita, porque te puede llevar tiempo, todo depende de la conectividad de tu internet. Si tu internet es muy rápido, pues no te va a dar mucho tiempo, no te va a dar más de 1 o 2 minutos. Le doy recordarme después. Sí, y le puedes dar recordarme después, y lo haces nuevamente cuando lo volvás a abrir R, pues te va a volver a despegar ese cuadrito que si deseas actualizarlo, y pues ya lo actualizas ya con más tiempo, porque sí es esencial que lo actualices, porque en su momento, si hay alguna actualización de paquetes, pues no te va a correr porque no tiene la versión actual. Ok, gracias. Ok, con gusto. Ahora ya están viendo mi R, si no estoy mal, vamos a quitarlo por acá. Vamos a ver nuevamente, perdón. Acá. Bueno, vamos a trabajar con... Un momento. Solo voy a... Ok. Vamos a trabajar nuevamente con R. Vamos a abrir Esto era lo último que habíamos visto, que todavía me quedó guardado en la memoria o grabado en la memoria. Vamos a limpiar la consola. Para los que no se acuerdan, era Control y L. Y vamos a abrir un nuevo cuaderno de R. Entonces, al lugar acá donde dice R script, un nuevo script de R, aquí se dan cuenta, pues hay otros serie de opciones que
creo que, bueno, no hemos visto, pero me gustaría llevar por lo menos a que lleguemos a Markdown o a un documento de cuarto, pero si nos da tiempo. Pero hoy, no, hoy solo vamos a abrir un documento de RScript o un script de R normalmente. Entonces abrimos nuestro script de R, nuestro lienzo en blanco con el cual vamos a trabajar. Entonces acá voy a colocar pues los ejemplos que habíamos visto en el archivo de Word. Entonces no los voy a digitar como tal, sino que voy a estar copiando y pegando porque es mucho más sencillo y nos va a llevar mucho tiempo. Si yo me pongo a escribir línea por línea, y lo que necesito es que podamos avanzar para que podamos entrar puramente al tema de las bases de datos, que es donde me voy a detener para explicarles a ustedes cómo se maneja. Ahí sí lo vamos a hacer paso a paso, cómo se manejan las bases de datos, cómo podemos graficar, cómo podemos limpiarlas, no sé, cómo pudiéramos quitar datos faltantes o datos que no tenemos, cómo podemos trabajar con ese tipo de datos y cosas como esas. Entonces, para ahorrarnos tiempo, vamos a crear un factor o vamos a ver cómo se crea un factor. Si se recuerdan, yo puedo colocar un texto en R de esta manera, con el símbolo de numeral por acá antecedente, porque si se recuerdan, si yo quito el símbolo de numeral, no me queda como que yo estuviera haciendo un comentario, sino que yo definitivamente tengo que colocarlo para que me quede que estoy escribiendo un texto, que estoy enfatizando, que voy a escribir algo abajo, ¿verdad? Siempre como les comenté, siempre es importante que ustedes pues escriban qué está haciendo su código, por si otra persona lo ve, o incluso a ustedes, si trabajan mucho en programación, en algún momento pues se les puede olvidar qué hicieron en ese bloque de código exactamente. Entonces pues siempre es importante, ¿verdad? Nuevamente les repito, pues poder ustedes en este caso explicar qué están haciendo ahí. Entonces vamos a crear un factor. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a poner el nivel educativo. El nivel educativo, si se recuerdan, si yo escribo nivel educativo, no puedo dejar espacio entre las dos variables, ¿verdad? Porque si dejo espacio, lo que me va a generar es un error. Si yo entre estas dos palabras, yo quisiera escribirlo así, recuerdan que esto no me va a correr, no me lo va a reconocer como una variable. Entonces, si yo la voy a hacer explicativa, tengo que unirlas a través de un guión bajo. Sí, lo recomendable es utilizar un guión bajo para poderlo hacer, o incluso ustedes lo pueden hacer así pegado y poner acá una mayúscula para que ustedes puedan validar o ver en dónde comienza y termina la segunda palabra a través de una inicial mayúscula. Y esas son las formas aceptables que ya también les vimos eso, cómo poder nosotros definir la clase pasada. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es crear un factor. Vamos a crear o vamos a utilizar la función factor. Si se dan cuenta, la función factor, no hemos cargado ningún paquete, porque la función factor es puramente del R base. R base quiere decir que las trae integradas R sin necesidad de utilizar paquetes adicionales. Entonces no tenemos cargado ningún paquete adicional. Esta función factor es una función que trae R base y acá me dice exactamente que es de R base. Y se dan cuenta, también por acá me aparece cierta descripción de qué yo puedo hacer con esa función factor. Entonces, pues yo coloco la función factor. Y lo que vamos a hacer acá, no he explicado lo que es un vector, pero abajo lo voy a explicar. Yo pudiera pasarle puramente un nivel, digamos, a la función que ya tengo como factor. ¿Qué pasa si yo quisiera pasarle más niveles? Tengo que hacerlo a través de un vector de datos. Los que recibieron Python conmigo el semestre pasado, pues se acordarán que era un vector de datos que también funciona en R, también existen los vectores de datos en R. Solo que en R se crea de diferente manera. Si yo quiero crear un vector de datos, yo voy a colocar una C por delante para decirle a R que voy a trabajar con un vector de datos. Entonces voy a abrir nuevamente paréntesis porque voy a trabajar dentro del vector, ¿verdad? O sea, aquí prácticamente lo que hice fue crear un vector de datos. Entonces, el vector de datos puede ser numérico o de tipo carácter, o incluso puede ser de tipo lógico. Con true y false o falso y verdadero, lo que habíamos visto en la sección de arriba. Entonces, lo que voy a hacer acá, porque no lo voy a escribir todo, para que vayamos avanzando, es colocarle ciertos niveles a mi factor. Ahorita veamos cómo, a qué me refiero con ciertos niveles. Vamos a crearlos por acá.
Entonces, yo le coloqué primaria, secundaria, universidad y nuevamente le coloqué primaria. Si ustedes se recuerdan, yo si voy a escribir tengo que hacerlo o lo hago en comillas dobles o lo hago en comillas simples. Si voy a escribir dentro de un vector. ¿Por qué? Si yo le quito las comillas, va a pasar esto. Si yo intento correr mi vector de esta manera, sin comillas, automáticamente me va a dar un error. Se recuerdan que yo les comenté que siempre tengo que ver en la parte de abajo de la consola qué me está devolviendo a la hora que yo corro cada línea. Se dan cuenta acá, automáticamente me dice error. Entonces yo sé que me dio un error y que no me está corriendo. Y acá pues me dice que algo está malo, error inesperado. Aquí me dice que es una comilla, una coma o algo me está faltando, pero que no puede correr el vector de datos, porque pues yo le quité las comillas. Recuerdan que los caracteres se tienen que escribir dentro de comillas. Como les digo, pueden hacerlo en comillas dobles, así, o en comillas simples. No me acuerdo, vamos a ver, 60 y... No me acuerdo cómo se sacaban las comillas simples, pero lo pueden hacer entre comillas dobles o comillas simples. Es la manera en que ustedes pueden escribir caracteres dentro de un vector de datos. Entonces, ahora sí, si yo quisiera correr mi vector, pues se dan cuenta, bueno, no me volvió a correr, pero aquí podemos ir viendo qué pasó. Aquí me dice, ok, aquí tendría que hacer falta algo. Coma, coma. A ver. Yo creo que es porque hay un paréntesis De más. Ya lo vi. Gracias, gracias, gracias. A ver, este es el de más. ¿Quién habló ahí? Ariana, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Gracias, Ariana. Sí, fue por el paréntesis. Gracias, Ariana. Sí, efectivamente. Entonces, el nivel educativo, se dan cuenta, pues ya lo corrimos, ya nos corrió el vector de datos en la parte de acá abajo, ya no me aparece el error que me aparecía en la parte de arriba y como bien lo mencionó Ariana, era por el paréntesis. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando esto, ¿verdad? O sea, si tenemos alguna coma de más, si tenemos alguna comilla doble o simple de más, si tenemos algún paréntesis de más, pues eso no nos va a correr porque pues prácticamente no estábamos cerrando el paréntesis que teníamos de más, ¿verdad? Entonces, eso era lo que yo tenía el error. Entonces, pues aquí solo tenemos que ir buscando dónde tenemos algo raro para que nosotros podamos ir corriendo la línea. Entonces, se dan cuenta, donde yo tengo acá, donde dice environment, y yo puedo ver ya prácticamente los valores, yo puedo ver que tengo el nivel educativo ya creado en una variable. Y aquí tengo los niveles que yo ya tengo para el nivel educativo. Entonces, yo puedo ver el resultado, digámoslo de esta manera. Si yo quisiera, por ejemplo, ver el nivel educativo, se recuerdan que acá en R yo no necesito utilizar print como lo hago en Python, que Python sí definitivamente yo necesito utilizar un print para yo poder ver resultados, pues acá yo realmente no necesito utilizar print para hacerlo. Entonces aquí se dan cuenta los niveles, yo ya los tengo definidos, que es primaria, secundaria y universidad. Esto me va a servir, como les digo, cuando yo tengo ciertos datos y yo los necesito segmentar y yo necesito que vayan en orden. Puede pasar que yo tenga los datos y no va en el orden que yo quisiera, que es primaria, secundaria y universidad, ¿verdad? Puede ser que me aparezcan secundaria, primaria y universidad o al revés. Entonces esto me sirve para segmentar los datos o darle un cierto orden jerárquico a los datos. Para eso me va a servir definir factores. Lo vamos a ver con bases de datos para que ustedes pues tengan un mejor entendimiento de cómo va esto. Esto es únicamente un ejemplo sencillo porque lo estamos viendo únicamente con un vector. Ya cuando tengamos una base de datos, pues ya vamos a ir viendo cómo funciona todo esto, pero ustedes ya lo vieron, o sea, ustedes ya tienen conocimiento de esto, ya no tendría que explicarlo, sino que ya tendría que entrar puramente al manejo de las bases de datos. Entonces, yo puedo ver la información dando nivel educativo o como se hace en Python, ¿verdad? Print y nivel educativo. Y se dan cuenta, pues me va a dar pues la misma información, los niveles que yo en este caso ya definí. Entonces pueden utilizarlo de la misma manera, pero pues yo pues por lo general cuando no trabajo en Python y lo hago en R, pues solo utilizo esto, ¿verdad? Nivel educativo, pues para que me pueda generar pues el resultado que ya tengo por acá. Vamos a ver otro ejemplo, ya no voy a escribirlo, eso lo voy a copiar para que podamos avanzar. Entonces acá estamos viendo el ingreso. De igual manera, se dan cuenta, pues coloqué la función factor, que la es la misma que hemos llamado acá,
Entonces, pues tengo el nivel por bajo, medio, alto, medio. Entonces, acá yo le estoy definiendo en este caso los niveles, bajo, medio y alto. Aquí le estoy poniendo orden verdadero. O sea, que siga este orden que yo le estoy en este caso dando a la hora que lo esté definiendo. Si se dan cuenta, pues yo acá ya le coloqué una coma a la hora que finalizo cada una de las instrucciones que le estoy dando. Entonces acá tengo una instrucción, coma, y continúo con los niveles, coma, y ya le digo que en este caso que me respete los órdenes de los niveles. Entonces voy a correr el ingreso y pues nuevamente yo ya puedo verificar la variable que tengo hecha. Y pues yo ya tengo los niveles definidos, bajo, medio y alto. Entonces lo que quiero, ¿verdad? Que esto me respete las categorías a la hora que yo tengo una base de datos extensa, porque ustedes, pues muchos de ustedes van a trabajar con datos o con datos no puramente cuantitativos, sino que incluso ustedes van a trabajar con datos cualitativos, entonces pueden utilizar este truco para los datos de tipo cualitativos que ustedes tengan para ir categorizándolo. Ustedes tienen escalas también, que algunos me mencionaron que van a trabajar con escalas. Entonces, esto es lo que sirve, digamos, para que yo pueda mantener el orden de las escalas que yo necesito a la hora que yo haga mi análisis en R. Para eso sirven los factores. Entonces, esto es con el tema de factores. Vamos a, no sé si tienen alguna duda al respecto sobre esto. Continuamos. Si tienen alguna duda, me pueden levantar la mano, me comentan en cualquier momento. De lo contrario, pues vamos a continuar ya con muchos datos, ¿verdad? Entonces, lo quería que ustedes supieran para qué sirve la función factor, que es únicamente para categorizar los niveles que yo voy a tener en cierta base de datos. Ahora bien, vamos a hacer un resumen de los tipos de datos básicos que habíamos visto. Les voy a dejar de compartir acá. Y nuevamente voy a ir a mi archivo en Word que tengo por acá. Un resumen de lo que habíamos visto, solo para avanzar. Ok. Este es un resumen de lo que ya vimos en la parte de arriba. Ahora sí después entramos a lo que son los vectores, que es lo que habíamos visto de datos tipo numérico, datos tipo íntegro o enteros, que en este caso pues pueden ser años, conteos, población, numéricos pueden ser PIB, tasas, precios, índices, de tipo carácter, en este caso pues acá está un ejemplo que es Guatemala, pueden ser países, sectores o etiquetas, de tipo lógico que pueden ser verdaderos o falsos, pueden ser filtros o condiciones, y en este caso factores, los que habíamos visto, que en este caso son categorías o niveles de ingreso, que también puede ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos ahorita? Categorizamos y también segmentamos tipo de niveles de ingreso. Ahora pasamos a lo que son vectores. Vamos a verlo con algunos ejemplos sencillos. Esto ya nuevamente los que vieron Python conmigo ya vimos lo que son vectores, pero ahora les comparto mi consola de R nuevamente. Ok, entonces, vamos a ver pues lo que son vectores. Acá vamos a colocar nuevamente en mi título, vectores. Vectores, ok. Entonces, prácticamente vamos a hacer una definición de lo que es un vector. Dice, los vectores son las estructuras de datos más fundamental en R. Un vector es una secuencia ordenada de elementos del mismo tipo. Prácticamente todo en R está basado en vectores. Incluso un número individual podría ser en este caso un vector de longitud 1. Esto es prácticamente un vector. Entonces, ¿cómo creamos un vector? Pues ya lo habíamos visto. Y colocamos una letra C y acá. Esto es un vector. Aquí podemos crear un vector. Solo acá. Pero obviamente yo necesito a esto colocarle pues una variable. Ahorita lo vamos a ver de cómo lo podemos hacer. Entonces, supongamos, yo quisiera crear un vector al cual yo le voy a poner el PIB trimestral. Entonces, para crear el vector, pues ya habíamos visto que utilizo la letra C, abro paréntesis. Entonces,
Si yo acá pudiera colocar datos del PIB o varios datos que yo tengo. Vamos a hacer datos de ejemplo. Recuérdense que todos los datos que yo tengo acá es únicamente para ejemplificar. Entonces, supongamos que yo quisiera colocar ciertos datos de ejemplo. Recuérdense que lo tenemos también que nosotros terminar con coma cada vez que sigamos datos. Entonces, vamos a colocar ciertos números en nuestro vector. Entonces, acá nosotros tenemos un vector de datos de tipo numérico. Entonces, vamos a correr nuestro vector. Se dan cuenta, pues por acá yo le puse PIB trimestral y ya lo tengo por acá definido, ¿verdad? PIB trimestral. Y yo puedo ver si efectivamente eso me está mostrando. Ya lo estoy viendo en la parte de acá arriba, ¿verdad? Que sí me lo creo. Pero lo puedo ver nuevamente acá corriéndolo, ¿verdad? Se dan cuenta aquí en la parte de abajo, pues efectivamente me está devolviendo lo que yo le escribí en la parte de acá arriba. O igual, puedo usar yo el print que veníamos usando para que yo lo pueda ver. Coloco PIB trimestral. Esperemos un momento. Perdón, compañero, ya estoy de nuevo por acá, lo siento. Tuve un pequeño inconveniente con el internet, pero ya lo logré solucionar, entonces nuevamente les voy a compartir. Lo lamento. Ok, ahí estamos. Entonces veníamos definiendo que era un vector, ya habíamos definido que era un vector de datos. Entonces, ya que sabemos que es un vector de datos, ya nuevamente yo pudiera crear un vector de datos también, no solo con números, sino que también de tipo carácter. Ya vimos que es un carácter, entonces vamos a crear un vector de datos de tipo carácter. Ya no lo voy a crear como tal para que no lleve mucho tiempo, porque lo tengo por acá en el manual que ya les pasé, o que ya va, luego que tienen ustedes ahí, poder ver al finalizar de la clase. Entonces, por acá también, ¿verdad? Países de Centroamérica. ¿Se recuerdan que yo no es necesario que yo coloque en la variable toda la descripción del nombre? ¿Por qué? Porque si yo tengo una variable con un nombre muy grande, lo que se va a hacer muy grande las descripciones. Entonces, lo importante a la hora de escribir una variable o a la hora de determinar una variable es que yo pues y que las otras personas que vean lo que yo estoy escribiendo se pueda entender a través de abreviaturas qué es lo que estoy yo colocando, qué palabra estoy yo colocando. Entonces acá son países de Centroamérica. Pues está la C y la A. Entonces, pues habíamos dicho que tenemos que utilizar doble comilla para escribir o para utilizar caracteres dentro del vector, si no, pues no me va a correr el vector. Okay. Pues yo corro pues acá mi vector de datos, pues efectivamente me aparece el vector por acá en la parte de valores. Entonces yo puedo nuevamente verificar si me está devolviendo lo que escribí y efectivamente me lo está devolviendo. Entonces quiere decir que sí me está funcionando el vector, ¿verdad? Entonces de esta manera, pues es un vector de datos. Acá tengo un vector de datos tipo numérico. Vamos a colocarle acá tipo numérico. Y acá tengo un vector de datos de tipo carácter. Ok. Y acá abajo vamos a colocar un vector de datos de tipo lógico. Tipo lógico. Vamos a crear un vector de datos por acá. De igual manera, ¿verdad? En este caso vamos a colocar, vamos a definir la variable y vamos a colocar un vector de datos de tipo lógico.
Igual, ¿verdad? Pues acá le coloqué yo crecimiento positivo, hay dos verdaderos, un falso y un verdadero. Entonces yo lo voy a correr y pues prácticamente ya lo tengo por acá. Entonces aquí venimos amarrando lo que hayamos visto, ¿verdad? Los tipos de datos y ahora ya estamos integrando los tipos de datos dentro de los vectores. Entonces acá ya tengo el crecimiento, vamos a ver nuevamente. No es necesario que ustedes pues siempre estén validando que realmente les esté devolviendo lo que yo tengo, ¿verdad? Esto yo lo hago únicamente con fines educativos, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir validando que pues el vector de datos efectivamente me está devolviendo lo que lo estoy escribiendo, pero como les digo, no es necesariamente que lo hagan siempre, ¿verdad? Es únicamente con fines educativos y realmente en la práctica pues yo no lo hago siempre, porque pues yo ya sé que me corrió bien, entonces yo ya sé que no me devolvió ningún error en la consola, entonces yo no necesito estar verificando siempre en la práctica que esto me está funcionando, ¿verdad? Esto es la experiencia, porque yo trabajo mucho con esto, entonces realmente yo no lo necesito, pero pues ustedes lo pueden ir haciendo de esa manera y cuando ustedes ya estén seguros que pues todo va bien, pues no necesariamente lo tienen que ir verificando. Entonces, acá terminamos con el tema de puramente que veníamos viendo en la parte de arriba, ¿verdad? Los tipos de datos y cómo lo integramos dentro de los vectores. Ahora vamos a pasar a algunas operaciones o unas funciones útiles que tiene R, que en este caso nos puede servir para crear vectores, en este caso trabajar con patrones específicos sin tener que escribir cada elemento manualmente. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Supongo que ya saben, si tienen alguna duda me levantan la mano en cualquier momento. Acá únicamente esto lo hago solo para dividir los bloques, que podamos saber que acá terminamos un bloque. Esto realmente pues no es necesario que ustedes lo hagan tampoco en la práctica. Yo algunas veces lo hago, algunas veces no, solo yo para, digamos, saber dónde termina un bloque y o dónde comienza un bloque y dónde termina el otro, ¿verdad? Esto que yo le pongo por acá, pero pues igualmente no es necesario, solo es para que ustedes puedan ver visualmente en dónde estamos nuevamente empezando el segundo bloque. Entonces, como bien les había dicho, pues R ofrece funciones útiles para crear vectores con patrones específicos. Vamos a ver algunas de las que ya en este caso me está ofreciendo R. Por ejemplo, yo podría colocar acá meses. Si yo quiero tener los meses desde el 1 hasta el 12, yo podría hacer esto. Y pues en este caso, ¿qué me va a dar por acá? Pues únicamente me dio los números del 1 al 12, ¿verdad? Porque yo le estoy pidiendo que me cree una secuencia, en este caso, de números. Entonces yo acá no tengo que escribir los 12 números como lo habíamos hecho en la parte de arriba que definimos un PIB, ¿verdad? Yo solo puedo crear una secuencia numérica, entonces le estoy diciendo que me cree ciertos datos o cierta numeración que vaya o que comience desde el número 1 y que termine hasta el número 12. Entonces acá únicamente creo una secuencia numérica y esto lo puedo hacer yo pues con cualquier longitud de datos, digámoslo de esta manera, si yo lo quisiera ver. También en este caso me aparecen secuencias con incrementos específicos que yo puedo utilizar en R. ¿Se acuerdan? Cuando yo coloco años, yo evito utilizar la ñ. Ahí vamos, nuevamente explico por qué, para los que no ingresaron en la clase anterior. Ñ, pues, no es una letra que se encuentra en el idioma americano. Saben esto, que todo esto fue hecho en base inglés, ¿verdad? Entonces, por lo general, yo cuando estoy escribiendo o definiendo variables, evito utilizar comas, perdón, evito utilizar tildes, evito utilizar ñes. Es lo que yo les recomiendo nuevamente a la hora que definan variables. Entonces, yo en vez de colocar años, coloco años, porque yo, pues, yo sé que es un año, ¿verdad? Ya como yo les comenté, a la hora que ustedes ya generan un documento, que esto lo podemos hacer con un R Markdown o con un R cuarto, que son paquetes especializados para crear documentos científicos. Y ahí efectivamente, pues yo ya lo puedo programar, que se llama UTF-8, para que me reconozca todos estos caracteres, pero es cuando yo voy a entregar un documento formal, ¿verdad? Ahí sí me va a interesar tener una ñ, tener las tildes, ¿verdad? Para que es un documento puramente científico y pues no tiene que ir con ningún tipo de falta de ortografía, ¿verdad? Pero cuando yo estoy codificando puramente como tal, porque mi código seguramente no lo van a ver, sino que lo que necesitan ver son los resultados de mi código, entonces no es necesariamente que ustedes utilicen las señas, ¿verdad? Entonces yo nuevamente, pues, les puede crear problemas si ustedes utilizan ellas. Entonces la función que vamos a utilizar es sec, que es secuencia,
Se dan cuenta, no estamos utilizando tampoco ningún paquete porque se encuentra la secuencia en el R base. Aquí me dice que son de base, que son de lo que ya trae integrado R. Entonces, pues yo le voy a utilizar esta secuencia que tengo por acá. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer con esta secuencia? Crear cierta numeración. Yo le voy a decir que empiece en el año 2000, que termine en el año 2024 y que en este caso vaya de 4 en 4. Entonces yo estoy creando una secuencia y ya le estoy dando el orden en que yo necesito que me pueda crear mi secuencia. Entonces vamos a ver qué me devolvió. Entonces se dan cuenta, pues efectivamente me creó la secuencia que yo le pedí. Yo le dije que necesitaba que empezara en el año 2000 y que necesitaba que terminara en el año 2024. Pero me faltó decirle cuánto necesitaba yo que avanzara, ¿verdad? Desde el 2000 hasta el 2024. Entonces le dijimos que fuera de 4 en. Entonces fue lo que hizo, ¿verdad? Fue generarme años desde el año 2000 hasta el año 2024 y fue de 4 en 4. Estos son comandos específicos, digamos, que yo puedo utilizar para poder crearse secuencias en R. Hay muchos otros ejemplos que yo puedo tener. Estos son, digamos, que los más básicos. En el documento que yo les dejé o que yo les voy a pasar, hay otros ejemplos, no los vamos a ver, pero son ejemplos similares, entonces solo vamos a ver estos dos, porque los otros son similares a estos, ¿verdad? Que utilizamos números o puramente para crear secuencias de cierto rango y no le digo en cuánto necesito que termine, ¿verdad? O puramente para crear secuencias. Entonces, no sé si hasta el momento tienen alguna duda de lo que hemos visto lo que son vectores y cómo utilizar ciertas funciones para crear secuencias con vectores, o todo muy bien. Gracias, Ludwig, ahí por el apoyo y que todo va bien. Bueno, ya saben, cualquier cosa me pueden ahí preguntar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ingresar a un vector de datos, porque a veces yo también necesito ingresar a cierto número o sea, cierto dato puramente el vector, ¿verdad? No lo puedo hacer como lo veo en Excel, que yo solo me posiciono acá, ¿verdad? Ya estoy en el dato. No, yo acá lo que tengo que hacer es extraer el dato del vector. De igual manera, se puede hacer extraer los datos de las bases de datos, entonces hay ciertas formas de poder extraer. Recordemos que acá todo lo tenemos que hacer a través de un script o a través de un código. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar como título acceso a elementos dentro de un vector. Entonces vamos a crear el vector nuevamente, no lo voy a escribir para ir avanzando en este sentido. Para ir avanzando en este sentido, entonces ya tenemos el vector acá, le colocamos exportaciones a nuestra variable. Definimos cierto número dentro de nuestro vector, que como les digo, son únicamente de ejemplo los números que están dentro de las exportaciones o dentro de la variable llamada exportaciones. Entonces, antes de poder ingresar yo o querer ingresar a un número dentro de mi vector, pues lo tengo que correr, ¿verdad? Tengo que definir mi variable. Entonces, ya la corrí, acá me estoy dando cuenta. Yo siempre tengo la costumbre de que cuando corro una línea, verificar acá abajo, ¿verdad? Que no tenga yo los errores que me estaba apareciendo aquí arriba. Entonces, lo primero que hago es verificar que todo esté bien, que me haya corrido la línea tal como yo la definí. Bueno, veo que no hay ningún error, ok. Listo, quiere decir que prácticamente está bien. Ustedes se pueden ir acá también al environment para ver si se encuentra la variable exportaciones. ¿Se dan cuenta? Se encuentra por acá. Entonces, efectivamente, perdón, lo siento, ya estoy acá de nuevo. Tengo problemas con el internet, pero ya estoy acá, lo siento. Bueno, continuando con lo que estábamos explicando,
ya tengo creado mi vector, entonces voy a ingresar a por decirlo de esta manera, a uno de los elementos que tengo en mi vector ya generado, ¿verdad? Entonces vamos a ingresar a la variable porque pues tengo que ingresar a la variable para saber qué elemento voy a tomar dentro de la variable, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es, ya tengo mi variable porque dentro de esta variable de exportaciones tengo todos estos datos que tengo por acá dentro del vector de datos. Entonces, lo que yo tendría que hacer en este caso para poder ingresar es abrir corchetes y colocar el número del elemento al cual yo tengo que ingresar. Entonces, ¿cómo lo hago? Abro mis corchetes y coloco el número. Por ejemplo, aquí tengo mis corchetes ya abiertos. O sea, seguido de la variable. Seguido de la variable, hablo mis corchetes nuevamente. O sea, tengo la variable, hablo mis corchetes, seguido de la variable. Entonces, lo que hago es colocar el número del elemento al cual yo necesito ingresar. Pues, por ejemplo, quiero ingresar al elemento número 1, le voy a dar correr y se dan cuenta, pues efectivamente ingresé al elemento número 1. Me va a devolver únicamente el elemento número 1, porque así le estoy pidiendo que me devuelva. Yo le puedo pedir que me devuelva, no sé, el elemento número 4 y me va a devolver el elemento número 4. ¿Qué pasa si yo quisiera, aquí nada más tengo 6 números o 6 elementos? ¿Qué pasa si yo quisiera que me volviera el elemento número 10? Sabemos que no tengo 10 elementos, pero yo puedo ver que me va a devolver, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, pues no me dio error, porque no me dio error, pero me dio NA. Para las que no saben qué es NA, se puede interpretar como que no aplica, no existe, es algo que prácticamente o un dato vacío. Incluso en R, cuando yo tengo datos vacíos, como para los que están visto en Excel, yo puedo dejar celdas vacías, que si yo las visualizo en Excel, pues me van a aparecer vacías. En R no, cuando yo tengo algún dato vacío, por lo general me van a aparecer como NA. Entonces, se dan cuenta, pues no hay ningún dato, me está diciendo que no tengo nada. Entonces yo sé que no tengo suficientes elementos como para extraer el elemento número 10, pero sí puedo extraer, por ejemplo, el 6, porque tengo 6 elementos, que es el 1150, que efectivamente es el elemento o está en la posición número 6, porque tengo que contar las posiciones, posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá en R, sí empezamos a la hora que contamos posiciones, sí empezamos desde la posición número 1. O sea, me refiero a que sí empezamos a contar desde el 1. Porque para los que estuvieron conmigo en Python, yo expliqué que en Python empezamos desde el elemento 0. O sea, empezamos a contar desde el 0. 0, 1 y sigue en adelante. Okay. Entonces acá sí empezamos desde el contar número 1 para que no se me equivoque con este aspecto. Ok, en este caso yo pudiera también acceder a múltiples elementos. ¿Cómo lo podría hacer yo acá? Si yo quisiera en este caso acceder a múltiples elementos. Ok, como nosotros ya en este caso vimos que es un vector de datos, entonces para acceder a múltiples elementos, yo lo voy a hacer traer a través de un vector. Entonces yo aperturo mi vector y bueno, le digo que quiero entrar al elemento 3, al 1, al 3 y al 5. Entonces a través del vector de datos yo ya puedo ingresar a 3 elementos. Se dan cuenta, tengo el 980, el 1120 y el 1200. Entonces yo de esta manera pues ya puedo yo a través de un vector, yo puedo ingresar a más elementos que yo tengo definidos en otro vector. También yo quisiera poder ingresar a un rango de datos o elementos, también yo lo podría hacer. ¿Cómo lo podría hacer? Ya vimos cómo definir un rango. Entonces de la misma manera yo puedo llamar elementos, puedo llamar desde el 2 al 4 si yo quisiera. Entonces me está llamando el que está en la posición 2, está llamando el que está en la posición 3 y el que está en la posición 4. ¿Se dan cuenta? Pues eso es lo mismo que me devolvió acá en la parte de abajo. Entonces, estas son algunas maneras que ustedes pueden puramente ingresar a los elementos de un vector. Incluso, si yo quisiera, por ejemplo, que me tomara todos los elementos, excepto alguno en especial, yo pudiera colocar un signo menos y colocar el que yo no quiero. Entonces, si yo lo corro, se dan cuenta, yo no quería el 1. No sé, tuviera algún motivo, tal vez el dato estaba mal o no sé, cualquier cosa. Entonces, yo en este caso lo excluí de mi lista de elementos. Se dan cuenta, aquí en la abajo, pues en la lista que me devolvió, apareció desde la posición número 2, 1050, 1120, 890, 1200 y 1150, que es la que tengo acá, excepto el dato número 1. Entonces, de esta manera, pues yo también podría, yo en este caso, excluir ciertos elementos que yo no quisiera puramente tener ahí. Si yo quisiera, no sé, también
hacer algo como esto. También yo lo podría hacer, por ejemplo, hacer acá un filtro más elaborado o acceder con alguna condición lógica. Yo pudiera hacer esto y en este caso le estoy diciendo que me devuelva todos los elementos dentro de del vector de exportaciones que sean mayores a 1000. Y pues se dan cuenta, pues por acá me lo hice porque efectivamente me excluyó el que se encontraba por debajo del rango que yo le di, que era el de 980. Y pues me devolvió todos los que sí cumplían con esta condición. Entonces aquí estamos viendo un poco trabajo más elaborado de cómo puedo yo ya puramente estar filtrando y únicamente estoy trabajando con puros vectores de datos, ¿verdad? No empezando operaciones con vectores. Entonces las operaciones con vectores pues funcionan de la misma manera, ¿verdad? Vamos a crear acá nuevamente el vector. Vamos a copiarlo y pegarlo para no perder mucho tiempo. En este caso son precios en quetzales, igual son datos simulados, que R también es muy bueno para simular datos. Si ustedes en algún momento quieren hacer simulaciones, no sé, se me ocurre alguna simulación Monte Carlo que ustedes quisieran hacer, ustedes la pueden hacer en R o no sé, algún tipo de, alguna otra simulación que ustedes quisieran hacer, pues él les puede simular los datos, ustedes ya pueden ir viendo cómo podrían quedar ciertos datos, ¿verdad? Entonces acá en este caso vamos a definir un vector con precios, como les digo, únicamente que tenemos como ejemplo. Pues efectivamente acá lo tengo ya creado el vector, se dan cuenta, me aparece acá en los valores que es un vector tipo numérico, y me dice que tiene 5 datos, ¿verdad? Que es lo mismo que tengo por acá, los datos que yo tengo para este vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo aquí puedo hacer una operación con este vector que puede ser, por ejemplo, precios en dólares. Yo pudiera acá colocar los precios en quetzales y dividirlo. No sé cuál es el tipo de cambio de referencia de hoy del Banco de Guatemala, pero supongamos que es 7.8. Entonces, suponiendo que el cambio de referencia está en 7.8, vamos a hacer en este caso esta operación con vectores. Entonces, se dan cuenta, pues ya yo lo corrí, pues hasta el momento no sé qué me hizo, ¿verdad? Porque solo acá me apareció que sí corrió bien, se dan cuenta, no me generó ningún error, pero yo puedo ver nuevamente qué fue lo que me dolió, ¿verdad? Porque lo definí o lo guardé dentro de una nueva variable que se llama precios en dólares. Entonces se dan cuenta qué fue lo que hizo. Tomó el vector de datos y lo dividió dentro, o sea, cada uno de los elementos que yo tenía por acá lo dividió entre 7.80. Y es el resultado que yo tengo por acá. O sea, hizo la división de 780 a cada número de los que tengo por acá. Entonces acá ya estamos haciendo ciertas operaciones con vectores. Se dan cuenta, es una operación súper sencilla, es únicamente una división la que hicimos, pues prácticamente, ¿verdad? Solo que le dijimos que tomara el vector de datos y cada elemento que tuviera ese vector de datos que me lo dividiera por 780. Fue lo único que hicimos, pues acá nos devolvió el resultado. No estamos haciendo todavía en este caso o trabajando con operaciones complejas, ¿verdad? Sino que son operaciones matemáticas bastante sencillas. Ahora vamos a ver otro ejemplo por acá abajo. Igual, vamos a crear un vector que le pusimos precios con IVA, una variable, a la cual en este caso, a esta variable le vamos a asignar el vector que ya habíamos creado, en este caso que son los precios en quetzales, que está por acá, que ya lo tenemos creado, digamos, o sea, yo pudiera, por ejemplo, ya tengo un vector de datos, o sea, ya tengo un vector metido entre esta variable que se llama precios en quetzales, pero yo aún como voy a hacer una operación y no quiero que este vector, o sea, se mueva, sino que se mantenga la estructura, lo estoy guardando dentro de otro vector, porque lo que estoy guardando acá prácticamente es el resultado que me va a devolver de multiplicar los precios en quetzales por el 1.12. Eso es lo que me va a devolver prácticamente. Entonces vamos a ver. Entonces se dan cuenta, pues lo único que guardé fue yo el resultado que iba a tener de la multiplicación dentro del 1.12 que está por acá, ¿verdad? Entonces hizo lo mismo que hizo acá en la división, pues a tomar cada uno de los elementos y multiplicarlo por el 1.12. Y en este caso que es, acá le vamos a colocar que era la aplicación del IVA. Acá. Solo para ir en este caso
comentando qué está haciendo cada línea de nuestro código. Acá igual, ¿verdad? Vamos a comentar qué fue lo que dejamos hecho. Acá no importa si le ponen más numerales, pues igual le va a funcionar todo bien, ¿verdad? Lo importante es que tenga esto antecede antes del texto que ustedes lo van a poner para que lo reconozca como que yo estoy escribiendo un texto, ¿verdad? Porque nuevamente, si yo no le quito esto, entonces pues, me aparece así, y yo quisiera correr esto, me va a aparecer como error, ¿verdad? Porque entonces yo tengo que poner, incluso pudiera correr este texto, ¿verdad? Que me va a correr el mismo texto que tengo por acá, ¿se dan cuenta? Entonces, porque no es ningún error, porque estoy corriendo únicamente un texto. Entonces, hasta el momento, pues vimos una división y una multiplicación puramente con los vectores. Yo pudiera hacer operaciones con dos vectores. Vamos a verlo. O entre vectores de elemento a elemento. ¿Cómo sería eso? Vamos a definirlo por acá. Vamos a colocar el título, que nos queda muy poquito tiempo. Operación entre vectores, elemento a elemento. Vamos a definir nuestros dos vectores, o nuestras dos variables. Uno se va a llamar ingresos, el otro se va a llamar gastos. Entonces los vamos a correr rápidamente. Y lo que voy a hacer acá es definir una variable que se va a llamar ahorro. Y en este caso yo le voy a poner ingresos, que ya la tengo definida. A ver, ingresos menos gastos. Acá me generó algún error. Veamos cuál fue el error que yo tengo por acá. Ok, ya entendí. Vamos a hacer esto bueno acá. Acá hay algo raro. Denme un segundo. Porque tendría que correr, tendría que hacer la resta acá. Ahí está. Ok. Entonces, se dan cuenta, pues únicamente hicimos una resta entre los ingresos, le restamos prácticamente los gastos. Entonces, lo único que hizo acá, porque me estaba dando error, porque no estaba utilizando el guión correcto, se dan cuenta por acá, este era el error que me estaba generando por acá. Entonces, prácticamente es únicamente una resta y lo que me va a devolver acá, pues es el simple resultado de las restas que hice. Igual acá lo hizo de elemento a elemento. Entonces, a este le restó este y este contra este y este contra este y este contra este. Y ese es el resultado que tengo yo por acá. Entonces, de igual como lo hicimos anteriormente, entonces acá lo hicimos dentro de dos vectores que tenían la misma cantidad de datos, hicimos la resta uno a uno, uno a uno, uno a uno. Entonces aquí prácticamente me hizo pues una simple resta entre dos vectores. Esto es lo que yo quería que vieran, que también pues es posible poderlo hacer. Y vamos a hacer el último por acá, que lo voy a copiar para que podamos avanzar. Que yo tengo por acá, igual es una variable que definí como tasa de ahorro, y ya tengo el ahorro, ya tengo los ingresos, pues si saca una división y la voy a multiplicar por 100, pues se dan cuenta, pues acá de igual manera me dio el resultado, y pues prácticamente me hizo lo mismo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? O sea, tomando elemento uno a uno, uno a uno, uno a uno. Entonces, de esta manera estoy trabajando, yo puedo trabajar operaciones con vectores. Aquí vimos una multiplicación y una división, lo vimos desde tomar uno contra varios elementos, y tomar dos vectores con la misma longitud de elementos y que vaya uno a uno, uno a uno, uno a uno. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta? ¿O vamos bien? Ustedes me dicen que nada más tenemos 5 minutos de clase. Hasta el momento, todo bien, Lick. Gracias, Lismar, gracias, Ludwig, Ariana y los demás compañeritos por ahí. Les agradezco su colaboración. Entonces, abajo de lo que vimos ahorita, ustedes van a encontrar las funciones útiles para vectores. No las vamos a ver, que son muchas, pero están en el documento. Después de acá, ustedes las pueden validar, las funciones útiles, que se las voy a dejar por ahí para que ustedes las vayan checando poco a poco. Y creo que todavía nos daría tiempo, por lo menos en este caso, de definir, bueno, mejor, ya creo que no va a dar tiempo. Vamos a ver lo que yo les estaba mencionando. Les voy a dejar de compartir el R. Y les voy a compartir nuevamente
el Word, porque íbamos a ver matrices, pero creo que no me va a dar tiempo, solo vamos a ver casi solo un ejemplo veríamos. Entonces, no va a ser muy productivo, creo yo. Bueno, ok. Ok, entonces a esto me refería con las funciones útiles para vectores. Aquí yo a ustedes les voy a dejar ciertas funciones que se encuentran para cada uno de todos los vectores que tenemos por acá. Que esto ustedes pueden ver la longitud de los elementos, una suma de los elementos, un promedio de los elementos. Ustedes pueden utilizar una mediana, pueden sacar ustedes el dato mínimo, el dato máximo, pueden ustedes en este caso también validar rangos. En este caso ustedes pueden sacar la desviación estándar de todos los vectores utilizando esta función que es acá, SD. Acá se dan cuenta, pues ustedes pueden utilizar incluso este vector que yo tengo por acá arriba de ejemplo, donde ustedes pueden sacar prácticamente ciertas estadísticas descriptivas a todo este vector que tengo por acá. Adelante vamos a ver cómo hacerlo con una base de datos, ¿verdad? Porque yo pudiera concatenar toda esta estadística descriptiva, digamos, yo pudiera hacer todo esto en un solo bloque de código, o sea, que me cuente, que me sume, que me saque la media, la mediana, el dato mínimo, el máximo, la desviación, la varianza, el coeficiente de variación, etcétera. Yo lo puedo hacer en un solo bloque de código, ¿verdad? Entonces acá solo para que ustedes se vayan familiarizando, porque vamos a utilizar estas mismas. Acá la ventaja que no vamos a definir la media, pero vamos a hacer un ejemplo en el próximo día de clases. Vamos a definir la media matemáticamente de cómo se hace, o sea, la pura matemática de la media, que ustedes saben que, como lo expliqué en clase el último día, que es la sumatoria pues, de todos los números dividido por el total de ellos, ¿verdad? Eso vamos a definir la matemática como tal en R y vamos a utilizar la función esa y le vamos a sacar la media, o sea, le vamos a pasar a esa función, le vamos a pasar el vector de datos y que nos saque la media y vamos a ver algo más simple, que ya no es definir la matemática como tal, sino que utilizar la función min, que esta función prácticamente pues ya me trae integrado el algoritmo de la media, que es la función matemática como tal o la ecuación matemática como tal. Entonces, de la misma manera va a funcionar en este caso la sumatoria, el dato mínimo, el dato máximo, la desviación estándar y la varianza de este mismo vector que ustedes pueden sacarlo. Entonces, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy porque ya no me va a dar tiempo de ver matrices, que era lo que yo quería continuar viendo con ustedes, pero espero que el siguiente día de clases terminemos con las matrices, los data frames, que son las bases de datos como tal, y vamos a empezar a explorar ya bases de datos, listas, y ya nos vamos a cargar bases de datos desde Excel, desde CSV, desde alguna API que esté por ahí gratuita, y entonces ya vamos a empezar ya puramente a trabajar con datos, trabajar con gráficas, limpiar bases de datos, que es lo que me interesa para el próximo día de clases. Pero era necesario que ustedes entendieran estos conceptos básicos porque cuando ustedes los vean ya todo unido, ya ustedes ya no van a tener tantas preguntas como si yo no explico esto, porque yo hubiera podido empezar puramente en las bases de datos, pero yo ya tenía que definir vectores, entonces ustedes me iban a preguntar qué era eso, ¿verdad? Que por qué le pongo una C, entonces iban a tener muchas preguntas y yo no entraba, digamos, dentro de lo básico que ustedes tenían que por lo menos entender. Claro, nuevamente les digo, la clase es muy corta, una hora, no nos da tiempo para que ustedes los vean detenidamente y nuevamente les he dicho, ustedes esto lo tienen que practicar porque solo lo que yo les enseño no les va a dar tiempo porque es muy corto, pero pues para que ustedes se puedan llevar algo, ¿verdad? Entonces, aquí lo he dejado por el día de hoy. Si tienen alguna duda, ustedes saben que me pueden escribir, pues yo pues con mucho gusto les respondo personalmente si no me quieren preguntar por acá. Entonces, eso sería de mi parte. No sé, licenciado Werner, si usted nos quiere dar algunas palabras para finalizar la clase. Su micrófono, licenciado, está apagado, pues está hablando. Un aplauso virtual a tu persona, estimado. Ahí gracias por el apoyo y esperemos que de las generaciones que llevaron el curso con nosotros, pues
tengan a bien el poder seguir practicando este tipo de aplicaciones para poder generar mejor análisis